Todos conocemos la infame frase, el universo conspira a tu favor, o aquella otra, nuestros pensamientos alteran la realidad física, piensa bien para que atraigas cosas buenas. Nunca he entendido a qué se refiere con cosas buenas, es decir, ¿hay átomos buenos y átomos malos? Eso no lo entiendo. Sin embargo, hay mucho más, pero de verdad, mucho más de dónde ha salido esto. Un abismo de superioridad moral, tergiversación de lo que dicen culturas, religiones y disciplinas científicas por igual. Hablamos de gente hablando de alinear chakras por medio de pensamientos positivos, basándose en apenas prejuicios o ideas completamente desfiguradas sobre lo que son los chakras y que no tienen idea del origen hindú de la idea. Hablamos de quien promete curar aflicciones cuánticas o de vidas pasadas por medio de psicoherramientas que según son supercientíficas y superreales porque tienen la palabra psico o psicológico, como la psicomagia del artista Jodorowsky. Aquí no digo que su arte sea malo, solo hablo de la psicomagia. Hablamos hasta de los misticismos nihilistas o cientificistas que se abrazan a una versión distorsionada de la ciencia que da todas las respuestas a todo y crea leyes universales a su vez éticas y a su vez basadas en estadísticas bonitas. Básicamente hablamos de espiritualidad posmoderna. Pero no me malinterpreten, no hay que utilizar la palabra posmoderna o posmoderno o ya incluso simplemente el diminutivo posmo como un comodín de que algo está mal o de que eso es del diablo o algo por el estilo. No, en sí la idea de la condición posmoderna o el término posmoderno es un objeto de estudio bastante interesante y bastante adecuado. Muchas de las cuestiones que sobrelleva todo esto de la posmodernidad nos ayudan a entender algunas cosas y tiene algunas críticas que son muy adecuadas. No hay que caer en la postura cientificista o fanática de decir no deberíamos de tomar en cuenta nada o que pueda decirse que es posmoderno, porque eso es una falacia. O sea, tu argumento es falso por quién eres, no por las cuestiones intrínsecas a lo que dice tu argumento. Hay básicamente gente que dice que no podemos poner en duda ni criticar ningún aspecto de la ciencia o de los discursos oficiales o de los discursos racionalistas porque eso es como muy malo, como que eso es muy posmo y si es posmo es malo y lo malo es posmo. Pura falacia. Esto lo digo porque este asunto es bastante volátil, casi como nitroglicerina. Por eso necesitamos entender e ir con cuidado para no terminar cayendo en más confusión. A diferencia de la modernidad, donde todos aspiraban a ser parte de un grupo o una mayoría, la posmodernidad prefiere ser minoría, ser individuo, antes que miembro de algo. Prefiere la satisfacción que el sacrificio o el deber. Todo esto sencillamente porque ya no se cree, ni se confía en nada como para poder sacrificarse por ello. Ni dioses, ni sistemas de gobierno, ni ciencias, ni humanidad, todos como relato explicador o dador de sentido a la realidad han decaído. Todos excepto un ser infinito, incuestionable, que no debe de ser comprometido a nada, y tan universal como quiera ser. Básicamente este ser supremo es el individuo, o al menos así él se cree a sí mismo. Sí, el individuo es el Dios que la posmodernidad no pudo vencer. Por esto, este individuo se volverá el centro de miles de semi-religiones, religiones reinterpretadas o religiones light. Una especie de espiritualismo sin esencia ni metafísica, donde el espíritu puede ser prácticamente cualquier cosa. Así un montón de conceptos como la libertad, como el respeto, la tolerancia, la inteligencia, todo eso se retuerce solo para poder comulgar con esto del superindividualismo. Así la libertad no significa tener responsabilidades y estar condicionado a tus elecciones. No, libertad significa prácticamente no estar atado a nada, absolutamente a nada, aunque eso no tiene ni lógica, porque de hecho el simple hecho de existir es una atadura. También las nociones científicas se retuercen alrededor de este superindividualismo, de forma que no es nada raro escuchar esto de el universo conspira a tu favor. Y pues bueno, es bastante lógico, ¿no? Si el universo conspira a mi favor, entonces también lo hace la cuántica. Pero al final todo esto, ¿por qué? Porque al final el racionalismo no ha podido vencer. O sea, esa idea de que todos nos íbamos a guiar solo a través de la razón, del escepticismo puro, que eso ya era el último veredicto, el último punto de la historia, ha fracasado.
Al final la gente quiere seguir creyendo, sobre todo ante las dificultades que sigue suponiendo la vida, y sobre todo porque incluso a pesar de que algunas cosas mejoren, como el hecho de que vivimos cada vez más, no se terminan los problemas, sino que se crean todavía más. Como ya lo decía Viktor Frankl con su obra El hombre en busca del sentido, y al final de cuentas, sin importar qué tantas cosas tengamos, necesitamos un sentido, una razón por la cual vivir, de por qué somos, de por qué existimos y de por qué hacemos lo que hacemos. Parece que no hay un lugar seguro de todo esto, pues incluso al ser esto un zeitgeist, invade el discurso científico y también el discurso político. Durante un tiempo el discurso científico, racional y comunal excomulgaron y atacaron a los discursos metafísicos y religiosos, tildando a la religión como algo ya superado, pensando y confiando que en un futuro la humanidad ya no creería en nada más que en la razón. Irónicamente, la secularidad se volvió en una nueva semirreligión que se apostaba todo al mito del progreso. Esta pequeña quimera llegó a ser muy influyente gracias a la hoy imprescindible utilidad de la ciencia y de la tecnología, tanto así que algunos divulgadores, aún sin asumirse así, se volvieron como pequeños diáconos que le divulgaban a la gente los misterios de la liturgia científica. No es sorpresa que hoy exista, por ejemplo, gente como Jordan Peterson, fundador de axiologías desde discursos engalanados como ciencia pura y dura, en cierto modo recordando un tanto a Sigmund Freud, que llegó a hacer algo parecido. Prácticamente ya no había que temer a las preguntas y a los males del mundo, pues poco a poco esta élite sacerdotal de batas blancas brindaría respuestas a todo mal posible. Porque hemos de recordar que no porque existiese ya la visión ilustrada, la visión racionalista y la visión científica, la gran mayoría, como hoy, no son científicos y son muy ajenos a ella. Entonces, básicamente, este era el sueño de un paraíso, un Edén racional y bien organizado, un Edén llamado modernidad. Pero como es obvio, todo esto salió bastante mal en diferentes grados. La modernidad fracasó y si Nietzsche hubiera sido contemporáneo de esta era, diría, la secularidad ha muerto. ¿Pero por qué? Por un montón de cosas que develaron que el conocimiento científico o la filia por la razón o el superracionalismo no son la panacea, ni mucho menos son en sí una especie de salvador de toda la humanidad. Cosas como los fallos de la ingeniería social, que se cobraron muchas vidas en todo el mundo. Cosas como la obsesión por el control de las masas y la administración de estas como si fueran una especie de cuestión administrativa más, que al final terminaron decayendo en una normalización y opresión de las masas más que una liberación. Y ya por último, errores internos como falacias lógicas que ocupaban, como la falacia McNamara, que decía que solo porque algo estaba medido en números ya estaba medido realmente, o sea que eso era real, solo porque había estadísticas sobre ello. O la falacia de la normalización social, creer que hay una especie de ser normal en la sociedad y que por tanto todos tienen que ser así, que todos tienen que pensar de un modo y ser de un modo sí o sí. Entonces, al fracaso de este sueño llamado progreso, llega algo llamado New Age, la nueva era. A fin de cuentas, se trata de la fe en uno mismo. Y es que después de la muerte de Dios, ¿qué más nos queda sino nosotros mismos? Sin un planteamiento religioso que garantice certeza absoluta, solo podemos encomendarnos a nuestra propia conciencia. La nueva era o el New Age ya tiene unas décadas, y como explica el documental de Adam Curtis, The Trap, nace del fracaso de la contracultura por liberarse hacia afuera, lo que lleva a la contracultura y a los futuros rebeldes como los futuros críticos del sistema a buscar una liberación hacia el interior, o ya simplemente rendirse y hablar de volarlo todo en pedazos. Pero regresando a esto de la liberación interior, ya todo vale. Así van a surgir revoltijos de todo tipo de ideas y pseudorrituales personales en que al final todo gira en torno a ser felices y o plenos, tanto en cuerpo como en alma. Esto hay que dejarlo en claro porque en el pasado solo se trataba del alma, no del cuerpo. El cuerpo era castigado por los pecados del alma.
Para esto surgen visiones neochamánicas y neopaganas, que hasta algunos ateos poseen, lo cual los lleva a revivir el mito del paraíso perdido, al que hay que regresar entrando en contacto con la verdadera naturaleza, o con los pueblos ancestrales. También, como ya se dijo, se vuelve a imbuir a culturas no occidentales de una santificación en la que hasta culturas, como la maya, son imaginadas como ejemplos de comunión con la naturaleza o con la madre Gaia, cuando en realidad algunos estudios atribuyen parte de su caída a su muy violento sistema de agricultura y explotación de la tierra. Y es que los mayas son un genial ejemplo, pues tanto ha impactado este New Age que medio mundo perdió la cabeza cuando una malinterpretación del calendario maya fue publicada como una profecía del fin del mundo para 2012. Mucho de este New Age, de hecho, va sobre todo sobre la idea de la liberación, de la eliminación total de todos los tipos de problemas, de todos los tipos de ataduras y compromisos que puede llegar a tener un individuo. Pero obviamente todo esto de una manera satisfactoria, light y sobre todo que se pueda presumir, por ejemplo, en redes sociales o que te brinde la idea de que tú eres más libre o mejor que los demás. De este modo salen espiritualismos que agarran cosas de Oriente, no necesariamente estudiándolo, pero sí lo agarran porque ven todo lo occidental como si fuera algo malo, una condena, algo que está mal. También se oponen a mucho de lo que es la ciencia porque para ellos la ciencia es como un sistema piramidal de maldad incorporada que solo nos lleva a desapegarnos de las cosas más importantes de la vida. E incluso vamos a tener versiones de anticapitalismo, pero un anticapitalismo no estudiado ni mucho menos reflexionado. Simplemente todo, absolutamente todo es culpa del capitalismo. No puede ser de otra forma. Es más, incluso las cuestiones espirituales son culpa del capitalismo. Si tú no eres feliz, si te sientes mal, si, no sé, hemos perdido la conexión con los dioses astrales, o si ya no hay milagros o ángeles, o los alienígenas no nos visitan para liberarnos de nuestra prisión corporal, es por el capitalismo. De algún modo u otro es solo cambias la palabra diablo por ciencia, empresas, capitalismo u occidente y ya está, no necesitas estudiar, no necesitas entender, ya solucionaste y ya entendiste por qué el mundo está mal. Y sobre esto pues se inventan todo tipo de conspiraciones y de cosas y enemigos malvados mágicos que nos urben el amor o que se alimentan de nuestras emociones negativas. Obviamente de aquí ya salen todo tipo de conspiraciones de control, porque el enemigo está en todos lados, puede ser espiritual, puede ser una empresa aliada con alienígenas y lo que tú quieras. Puede serlo todo y la opresión puede estar enmarcada en todo. Desde ahí tenemos esta idea de que la música a 440 Hz es mala y que por eso, por tanto, la música de 430 y algo Hz es la buena y que el sonido te cura y te conecta al espacio y un montón de cosas más. O esto de que los nativos americanos traían el pelo largo y que por eso estaban más conectados y que nos obligan a traer el pelo corto para así poder mantenernos sometidos y bla 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 bla. O sea, prácticamente al final la mejor forma de vender discursos de salvación es encontrar un diablo al cual denunciar. Así puedes vender todo tipo de discursos y todo tipo de merchandising. Porque obviamente, ¿cómo no vas a sacarle provecho a esto de liberar a la gente? Lo anterior se sustenta y se defiende mucho en usos falaces de la idea de ser tolerantes y de mente abierta. Usos que normalmente nos llevan a la idea de que si no eres de mente abierta, algo estás haciendo mal, y que ser de mente abierta es estrictamente no criticar ni presentar ningún tipo de duda a algunos pensamientos, que al final terminan en la paradoja súper individualizada. La paradoja es más o menos: necesito que no me censuren ni me pongan reglas en la expresión de mi propio ser, pero si la expresión del propio ser de alguien más se mete con la mía, o lo censuran, o simplemente tenemos que ser nosotros mismos, pero hacia adentro y sin destacar mucho para evitar chocar entre nosotros. O lo que es lo mismo, ¿cómo podemos ser todos y cada uno libres de ser lo que queramos, sin que nadie nos influya y sin influir a nadie? O sea, ¿cómo podemos expresarnos pero sin expresarnos realmente? Así ya se vuelve un tabú criticar la máxima de que cada quien puede creer lo que quiera en tanto no dañe a los demás, aunque esto de que no dañan a los demás se está desinflando con tendencias como los antivacunas. O sea, ya no podemos saber realmente qué tanto no daña a los demás nuestro comportamiento personal, por más privado que sea.
Con esto, como ya se dijo, de creer en lo que uno quiera se generan religiones sin reglas y orientadas a la satisfacción o al nihilismo. En estos nuevos corpus de estas religiones sin reglas e irónicamente sin cuerpo, se cambia a moral, santidad, pecado, culpa, perdón, amor al prójimo, juicio final, por los conceptos de energías, vibras, espiritualidad, seres de luz, experiencia mística, conciencia planetaria o yo interno. Todo light, todo accesible, versátil y listo para consumir. Así hasta el empresario que explota bosques como negocio puede abrazar a árboles por la tarde o saludar al sol sin sentir contradicciones. Obviamente con esto los dioses que quedan o que se empiezan a crear tienen que ser accesibles. No pueden tener ni género ni etnia. Es más, ni especie. Por esto emergen dioses sublimes que son pura energía, que son el cosmos mismo, o que habitan, o que son ellos mismos, dimensiones superiores de existencia, a las que naturalmente, para no perder la tendencia a la satisfacción, todos pueden acceder sin seguir reglas o ritos, basta con ser espiritual a tu modo. Lo que más destaca es que estas semi-religiones no son punitivas, no castigan, o si lo hacen, el castigo es no ser feliz o tener mucho estrés. Algo bastante curioso y bastante acorde a la era del deseo ilimitado, que por pura lógica conduce a la insatisfacción ilimitada, pues el deseo solo puede acabar con la satisfacción de sí mismo. Sobre esto decía Vicente Verdú: juguemos a encontrarnos a nosotros mismos, pero sin jamás lograrlo, para no terminar la diversión. En este caso no hablaríamos de uno mismo, sino de dioses, de espíritus, de cosas bonitas de la existencia. Entonces cambiaríamos la frase por juguemos a encontrar el sentido de la existencia. Juguemos a encontrar deidades, pero sin encontrar jamás una, porque eso eliminaría la diversión y la satisfacción y el deseo de seguir encontrando más y más y más. Y es que ya por último ni la ciencia se libra de esto, pues se ve invadida de oleadas de expertos en psiconeuropsiquia cuántica del liderazgo que, usando todas las formas de la divulgación científica, cuelan sus mensajes al público, que a veces puede dejar de apoyar a partes de la ciencia en pos de estos espiritualismos y misticismos cientificistas, así como los enfermos que han fallecido por no tomar un tratamiento o por tomar terapias cuántico-vibratorias naturistas. Aquí un pequeño paréntesis, no hablamos de cosas como el yoga, el tai chi y otras tantas cuestiones más que nunca se han vendido a sí mismas como pseudoespiritismo. No que una práctica conlleve meditación o conlleve ciertas cuestiones que para los occidentales son extrañas, no la mete dentro de este saco. Básicamente aquí el mecanismo es el mismo, la gente quiere creer y terminan creyendo, en este caso como parte de una siniestra ironía, que la ciencia tiene todas las respuestas siempre. Por tanto, si no hay cura al cáncer, no es porque la ciencia aún no pueda dar con ella, sino que ya existe, pero la están ocultando para mega ricos como Steve Jobs. Por su lado, si hay problemas como los de los gobiernos y las sociedades, en los cuales estos aún no llegan a la utopía, entonces hay que hacerlos científicos. Signifique lo que signifique eso, para solucionar prácticamente todos los problemas del mundo. En esto, como ya he dicho varias veces, este tipo de falacias o este tipo de pensamiento tan fanático lo han llegado a decir divulgadores como Neil deGrasse Tyson. Básicamente, al serlo expuesto de forma irónica, un zeitgeist, o sea, el espíritu de esta era, hay un salpicón sublime de todo este fenómeno en prácticamente todas las esferas de la realidad humana postmoderna. Porque al final, todo esto va sobre la idea de la liberación del individuo. ¿La liberación de qué? De todo. Y para lograr eso, hay que dotar al individuo de divinidad. Al final, lo que trato de decirte es que no me opongo a que tú poseas creencias de ningún tipo. De hecho, es imposible. Y entre más nos neguemos a que los seres humanos siempre vamos a creer cosas y siempre vamos a tener necesidad de que las cosas tengan un sentido o una razón de ser, más fácil van a seguir surgiendo estas pseudo creencias
o estas creencias que se disfrazan como algo que no son creencias y que se imponen a sí mismas a través de la falacia y obviamente de la mentira y la manipulación. Ahora, sobre la superindividualización de la sociedad. Esto ya lo he tratado varias veces, pero vuelvo a reiterar. Creo que poco o nada de sentido tiene que yo solo me ponga contra la superindividualización. Al contrario, no hay que huir de ella, hay que afrontarla y ver si podemos de hecho llevarla a algo mejor, hacerla evolucionar. Eso de intentar regresar al pasado, pues sería intentar regresar a la modernidad, que como ya vimos es de hecho la creadora de esta posmodernidad. O sea, si tú odias mucho la posmodernidad, tienes que agradecerle no a los posmodernos, sino a la modernidad y todos sus errores. Para esto, difundir este tipo de contenido, este tipo de crítica, este tipo de cuestionamiento es muy importante si es que queremos que se pueda afrontar el problema, que a veces puede ser incluso más religiosa de lo que cree, pero que al final de todo pues no existe una panacea, o sea, no hay una forma mágica ni nada por el estilo, o sea, que es posible dejar de tener creencias. De algún modo u otro brindamos misticismo y brindamos sentido a todo. De otro modo no podemos querer vivir la vida. Y eso es todo por el momento. Me disculpo de verdad por todo este cambio. Este video se ha grabado a lo largo de 5 horas. Vecinos poniendo mucho reggaetón de fondo, perros ladrando. Así que si en esta parte captan eco, me disculpo mucho. Estoy grabando en mi sala y aquí no tengo los paneles anti-eco que sí tengo en otros espacios. ¿Qué páginas, qué otros artistas y qué demás y quiénes más crees o sabes que hacen este tipo de pseudoespiritismo? Compartir y recomendar mi trabajo es de verdad de gran ayuda. Sin más por el momento, se despide Esquizofrenia Natural. La realidad es frágil.